Neoculto. Relatos extraordinarios. Contenido exclusivo y más de Neoculto para ti en Patreon. Patreon.com/Neoculto. También puedes oírnos en iVoox y Spotify. La Conexión. Por Marlon Lares. Basado en hechos reales. Más que descansar en aquel sillón, yacía aletargado, envuelto por el sordo entumecimiento que la inesperada muerte de mi madre me había causado. Los murmullos a mi alrededor, a pesar de provenir de mis más queridos familiares y amigos, eran un cepillo metálico rastrillándome los oídos. Mi pensamiento no dejaba de sumergirse en la sufrida historia de mis padres. 9 de 13 hijos les habían sido arrebatados por la muerte. Uno tras otro, la severa segadora los había despachado con cruenta saña e incluso no se había ahorrado ironías. A 2, niños aún, los ahogó cuando mi padre les enseñaba a nadar en un río llamado Magdalena, como la santa cristiana asociada al llanto lacrimoso. Y a la única hembra, de ostensible hermosura, la destrozó en un accidente automovilístico cuando todos la esperábamos en casa para celebrar su 19º cumpleaños. Ahora yo, uno de los 4 sobrevivientes de la prole, penaba a pocos metros del féretro de mi madre, de mi queridísima madre. Café y chocolate eran repartidos por todo el velorio. Mi anciano padre, completamente ido, ni siquiera levantó la mirada cuando le ofrecieron una taza. Debido a su avanzada edad, y más aún considerando la dolorosa situación, varios familiares le rendían esmeradas atenciones, y Luis, mi solícito sobrino, que había resuelto diligentemente los inmediatos trajines derivados del fallecimiento, procuraba confortarle con dosificadas palabras de aliento. El aroma a canela y brandy del chocolate de pronto me retrotrajo al aciago recuerdo del velorio de mi hermana. Era el mismo escenario, el mismo pesado ambiente dominado por la madera y una decoración anticuada. Se respiraba la misma desolación. No padecí el trance de la muerte de mis otros hermanos, porque no había nacido o porque era muy pequeño como para comprender la significación de esa ley de la existencia. Solo cuando hube entrado en la adolescencia, pude experimentar con el accidente de mi hermana el sensible impacto que supone la pérdida de un pariente cercano. Su funeral, el primero de mi vida, me impresionó profundamente, impregnado como estaba de la conmoción que el suceso causó en la familia. Pero no hubo nada que me marcara más que el devastador desconsuelo de mi madre. Temblaba y tenía el rostro reseco y estirado, lívidas las magras mejillas, forrando apenas los cadavéricos pómulos que parecían servir de marmóreos pedestales a unos ojos conmovedoramente enrojecidos. Al verla así, sin que mi corta edad me lo impidiera, pude darme una nítida idea de las aflicciones que esa valiente mujer había soportado en su vida. Mi hermana era el 9º hijo que se le moría y la única hembra que había tenido. Una chica adorable cuya dulzura, comprensiblemente contrastante entre tantos varones, provocaba la sobreprotección de todos. Y allí estaba, en una urna cuya tapa cerrada hacía aún más penoso el recuerdo de su belleza y radiante juventud. No solo Dios le reclamaba nuevamente a mi madre, una más de las criaturas que había engendrado y amado. Ahora se trataba, además, de su única hija, despedazada. Indelebles huellas dejaron en mi alma aquellas exequias, huellas de pesar,
pero también sembraron en mí la valiosa determinación de nunca desatender a mis padres y de dispensarles los mayores afectos. Y sobre todo, me hicieron cimentar el propósito de no abandonarles nunca, de estar disponible y cerca de ellos hasta el día de su muerte, la cual, por Dios, deseaba con todo mi corazón que se produjera antes que la mía o la de mis otros 3 hermanos. Entiéndase así, pues, por qué me sentí particularmente agradecido con mi sobrino por haber logrado localizarme en el extranjero con prontitud para que pudiera llegar a tiempo al funeral de mi madre. Mi dolor habría sido mucho más desgarrador si hubiera perdido la oportunidad de despedirme de ella ante su ataúd, cargarlo hasta su sepultura y esparcirle encima el último puñado de tierra. Al correr la calidez del chocolate por mi garganta, sentí un imprevisto y misericordioso sosiego. Poco a poco se abrió paso en mi espíritu esa etapa de frágil tranquilidad letárgica que sigue al impacto inicial causado por las desdichas imprevistas, y conté con la disposición de ánimo suficiente como para pedirle a Luis que nos sentáramos a conversar más a profundidad sobre lo acontecido, ya que desde mi azorada llegada al país no habíamos tenido oportunidad de hacerlo. Nos ubicamos aparte, en una esquina del salón, junto a una hermosa lámpara cuya acogedora luz rojiza acentuó mi incipiente apacibilidad de ánimo. Con la serenidad y empatía que lo hacían tan agradable conversador, mi sobrino comenzó por intentar aliviar mi congoja, ampliando la inicial información que me diera por teléfono sobre la causa del fallecimiento de mi madre. Según el médico que la recibió en la clínica, la apoplejía que la fulminó fue causada por un coágulo tan grande que seguramente no experimentó dolor alguno, ni siquiera un mareo, a decir del doctor. Sencillamente, de estar consciente, pasó a la absoluta inconsciencia de la muerte. Una empleada de la funeraria se acercó con una bandeja llena de tazas humeantes. Yo aún tenía mi chocolate. Luis tomó un café, sorbió un poco del aromático líquido y se reclinó sobre el respaldo del sillón con un gesto que acusaba cansancio. Parsimoniosamente comenzó a recontar los sucesos, partiendo del hecho ya conocido por mí, de que había sido en nuestra tienda donde mi madre colapsara. En un momento dado bajó la mirada como si sopesara las palabras que iba a pronunciar y continuó relatando. Como siempre, mi madre había llegado a la tienda a media mañana para abrirla y ocuparse del negocio. En la entrada la esperaba una regular y apreciada clienta que iba a concretar una compra. Mientras mi madre avanzaba en sus rutinas detrás del mostrador, sonó el teléfono. En este punto del relato, Luis hizo una pausa intencionada. Me dirigió una mirada gentil y procedió a hacerme una revelación que, a todas luces, se había guardado hasta entonces. Como bien sabes, la abuela no le tenía buena voluntad a mi madre y por muchos años el trato que le profesó no fue para nada agradable. Aunque con el tiempo esa animadversión fue mermando, la mejoría en la relación nunca se manifestó verbalmente. Pues, justo esa mañana, antes de salir a la tienda, mi abuela llamó por teléfono a mi madre y, muy cariñosamente, le pidió disculpas por todos esos años de maltratos y conflicto. Mi madre la atendió de buena gana y le agradeció con sinceridad aquel espontáneo gesto, pero quedó indudablemente extrañada por lo imprevisto del episodio. Al notar mi expresión interrogante, Luis me dio a entender con un ligero movimiento de la mano que todavía no terminaba y que necesitaría un poco más de mi atención. Asimismo, antes de emprender su camino para la tienda, la abuela se despidió del abuelo también con unas expresiones de afecto particularmente entrañables, mostrando una emotividad fuera de lo normal. Tío, escucha, sé que el dolor que atraviesas es grande, pero recuerda la inmensa fe que la abuela tenía en Dios. Él le hizo soportar la muerte de 9 hijos, pero la ha llamado a su reino de forma rápida, sin sufrimiento de ningún tipo. Y además... Estas últimas palabras las ralentizó con cierta aprensión, pero de inmediato pareció querer anticipar con la expresión de su rostro la gozosa solemnidad de lo que sería dicho a continuación.
Además, Dios quiso que la última voz que oyera fuera la tuya. Sí, tío. Según contó la clienta, después de que llamaste a la abuela por teléfono, justo luego de que se despidieran y ella colgara la bocina, se fue con Dios. De esa forma te fue concedido acompañarla durante sus últimos segundos sobre la tierra. Mirando estupefacto a Luis, comencé a negar sutil y lentamente con la cabeza al tiempo que colocaba la taza de chocolate sobre la pequeña mesa que, cercana a la pared, mediaba entre nosotros. Sé que no es algo fácil de asimilar, prosiguió mi sobrino, pero creo que debías saberlo más pronto que tarde. Comprendo que semejante coincidencia pueda resultar turbadoramente extraordinaria, pero pienso que, lejos de generarte alguna inquietud, podrías más bien recibirla como un regalo de Dios para tu paz espiritual. Viendo que al terminar estas palabras yo apretaba los labios y me reacomodaba en el asiento, se apuró a complementar su recuento. Incluso ella tuvo tiempo, antes de desplomarse sobre la alfombra, de anotar en su agenda el teléfono del hotel que le dictaste. Dios quiso que te encontráramos pronto. Mis pensamientos pugnaban por articularse en palabras. De hecho, no eran muchas las necesarias. Solo bastaba una frase, pero el pasmo que llevaba minutos dominándome no permitía que sonido alguno saliera de mi boca. Luis lo notó y, en su afán de brindarme consuelo, retomó el punto ampliando los detalles. Cuando volví por la noche a casa de tus padres, después de encargarme de los ajetreos y trámites de la defunción, el abuelo me preguntó preocupado si ya todos se habían enterado de lo sucedido. Le respondí que había podido avisarles a todos, menos a ti, porque no sabía dónde encontrarte. Fue al escucharme decir esto que la clienta, que solidariamente nos acompañaba en aquellos momentos, aclaró que lo que había escrito la abuela en la agenda cuando tú se lo dictabas era el teléfono de donde te hospedarías. Entonces me dirigí de inmediato a la tienda y efectivamente encontré allí, tal y como describió la clienta, la agenda de la abuela abierta sobre el mostrador con el número que le diste. Llamé desde allí mismo y, claro, no te encontré en ese número porque evidentemente habías cambiado la reservación, pero la persona que atendió me dio los teléfonos de otros 3 hoteles donde quizá podrías estar, y te encontré en el primer número que marqué. Fíjate cómo, no obstante ese cambio que hiciste en tu agenda, Dios quiso que te hallara rápido. Apenas dieron espacio a estas últimas palabras al ominoso silencio del velorio. Al fin, pude salir de mi involuntario mutismo. Luis, nunca hice esa llamada. Durante todo mi viaje, nunca llamé a mi madre.